El ABC Libertario, periodismo alternativo, independiente y libertario. El ABC Libertario, periodismo alternativo, independiente y libertario. Y hacer que las instituciones intervengan cuando ello amerite. Me refiero a la pavimentación de las vías, me refiero a los temas de seguridad, me refiero a los temas de la cultura. En general yo siento que hay una ciudadanía en la localidad de Kennedy, pero creo que además esto pasa en toda la ciudad. Lo que pasa es que faltan políticos que motiven esos escenarios de diálogo para legitimar el ejercicio de la política en los territorios que hoy la gente percibe como lejana. O sea, si uno se pone a ver qué está pasando en los territorios, no es que la gente esté harta de la política, es que los políticos han hecho harta la política, ¿sí? Es al revés. Yo creo que la gente está ávida del conocimiento político, pero evidentemente no han encontrado en quienes ejercen la función pública de la política una llave, una verdadera conexión para poder expresar sus opiniones, sus ideas y poner a andar el desarrollo. Realmente de eso se trata. Nosotros hemos hecho ese trabajo, Carlos, legitimar el trabajo de la política en los territorios, enseñarle y motivar a la gente a que no solo en elecciones se debe hablar de política, sino es en el transcurso de la vida. La vida en sí misma es la política, y nosotros básicamente ese fue el trabajo que hicimos en la localidad de Kennedy. Hicimos 190 debates de control político, unos muy graves como el tema del bosque de Bavaria, que ahora más adelante hablaremos un poco de él y de ese gravísimo... no solamente el bosque de Bavaria, sino lo que se viene para la Thomas van der Harmit. Claro, no, digo yo, en eso, en el contexto de mi territorio de hoy, que es la localidad de Kennedy, pero por supuesto los otros proyectos de cemento que tiene el alcalde Enrique Peñalosa. Pero vale la pena anotar esto, Carlos. Nosotros, a propósito del tema que mencionabas del narcotráfico y en especial del tema de María Paz, el Amparo Cañizares, todos esos barrios que componen la UPZ 80, nosotros hemos venido trabajando muy cerca con ellos y hemos detectado dos cosas. La primera es que el problema fundamental radica en la falta de solidaridad de la central de abastos con la ciudad y con su entorno. Me refiero a esos 17 barrios que tiene la localidad de Kennedy en esa UPZ. Realmente la central de Corabastos produce diariamente 3.000 millones de pesos diarios al destajo, más los que se mueven los bancos puede llegar a 5.000 millones de pesos diarios. La pregunta es ¿por qué la central de abastos no invierte en los barrios y en los entornos que son sus vecinos? Y uno, como el vecino mayor o el más grande, debería aportarle a esa UPZ mayor desarrollo. Y lo único que nos trae son grandes problemas, como por ejemplo la gran concentración de habitantes de calle. Por supuesto, allí hay un problema social grandísimo, y es que la gente se acerca a la central porque evidentemente hay comida. Dos, en medio del desorden que produce la central en su contexto, en su entorno, pues pulula el narcotráfico. Y nosotros le hemos pedido de manera muy sensata al gerente de la central, le hemos pedido a la administración distrital, incluso hemos enviado mensajes a la gobernación de Cundinamarca y al Ministerio de Agricultura, que son los accionistas de Corabastos, que se cierre la puerta 6, que por allí entran y salen cosas muy buenas como la comida, pero también cosas muy malas como el narcotráfico. Sin duda alguna, Claudia López lo decía hace unos pocos días. Acá se persigue el tráfico al menudeo, me refiero al jíbaro que vende en el barrio, en la esquina, etcétera, etcétera. Pero ¿por dónde entra esa carga? Porque eso no lo traen en los bolsillos del Meta, ni del Guaviare, ni de ninguno de estos sectores, lo traen en grandes camiones y por toneladas. ¿Por qué no hemos tenido ni una sola incautación de droga de grandes proporciones en las entradas de Bogotá? Ni una. ¿Y por dónde entran? Entran por los peajes, entran por controles policiales, y nunca hemos escuchado de la retención de un cargamento de droga significativo. Entonces aquí lo que hay que invertir es la política de seguridad frente al ataque a las mafias. Evidentemente, mientras que las mafias sigan polulando, las grandes estructuras sigan polulando en la ciudad, pues evidentemente en los barrios las pequeñas ollas se van a crecer. Y otro de los grandes problemas que nos creó el distrito fue el traslado del Bronx a la localidad de Kennedy. Digamos Kennedy, y especialmente en ese contexto, y también en Palmitas, en la parte baja de la localidad, sin duda alguna siempre han tenido habitantes de calle, pero con la expansión del Bronx a toda la ciudad, con la pésima intervención que hizo el distrito, de manera improvisada, también hay que decirlo, en ese territorio,
pues muchos de los habitantes de calle, unos quedaron en la sexta, en el canal, pero Sí. otros, sin duda alguna, llegaron a las localidades, y en especial a la localidad de Kennedy, que ya tenía un asentamiento. Kennedy pasó de 140 ollas que teníamos en el año 2015 a más de 350 ollas en el 2018. O sea, tenemos el doble de ollas de tráfico de las que existían en la localidad gracias a la intervención del distrito. Por otro lado, también hay que decir que la localidad en general hay que reconocer el valor cultural que tiene. Tenemos más de 1.200 artistas, 1.200 organizaciones de artistas, que tienen unas organizaciones de mujeres muy fuertes, muy poderosas, muy propositivas, que tienen mesas locales étnicas e interétnicas. Mejor dicho, tenemos gente que quiere hacer y transformar la realidad de los territorios, pero eso requiere también voluntad política de la administración, que valga decirlo, en la administración del alcalde Enrique Peñalosa no ha sido la administración más cercana a las poblaciones, y especialmente a las poblaciones vulneradas como sectores poblacionales LGBTI, los afros y las mujeres en los territorios. Pero usted como edil, él me imagino que le ha reclamado al distrito acercamiento a estas comunidades. Claro, ¿no? De hecho hoy, por ejemplo, teníamos un debate, invité a un debate del control político, porque en la construcción del Transmilenio por la avenida Carrera 68, el IDU hizo los estudios y diseños contrató los estudios y diseños para hacer la avenida troncal de la 68, pero no tuvo en cuenta un barrio. O sea, y descubrimos hoy, Carlos, que el barrio no existía para el IDU. O sea, hoy lo admitió el IDU de manera descarada en el debate. Dice, nosotros nos encontramos con el barrio de la Igualdad Segundo Sector, no sabíamos que existía. Es un barrio que tiene 47 años de fundado, Carlos, y las instituciones no lo conocen. ¿Por qué? Pues porque no hay un trabajo articulado, les interesa priorizar el cemento, priorizar el Transmilenio, y la gente, perdónenme la expresión, les vale huevo. O sea, que no conocían el barrio y iba a pasar por ahí No solo pasa por ahí, sino que al lado del barrio van a poner una estación, y el puente se traga la mitad del barrio. Sí. Y no sabían, no los conocían. Fue porque nosotros, con la presidenta de la Junta de Acción Comunal, empezamos a decirles, oigan, ustedes van a desaparecer un barrio. Y la perla que descubrimos hoy en el debate es que en el plan de ordenamiento territorial las casas restantes desaparecen. Entonces, digamos que esa es la lógica con la que funciona el distrito cuando solo piensa en el cemento y no piensa en la gente. Si estuviéramos pensando en la gente y el desarrollo fuera conjunto con la gente, como debe ser, pues muy seguramente hubieran hecho un trabajo de territorio, hubieran cruzado la información con las otras instituciones. Miren, ni siquiera se necesitaba ir al barrio, era simplemente ir a la alcaldía local y decirle, préstame el listado de los 523 barrios de la localidad de Kennedy, y ahí aparece el barrio de la Igualdad Segundo Sector, que era el que estamos hablando hoy. Pero ni siquiera eso fueron capaces de hacer, y hoy tenían que reconocer que evidentemente el barrio no existía para ellos. O sea, que primero que todo, ustedes estrenaron lo que el Consejo de Bogotá dio, el control político a todas estas instituciones. Porque anteriormente no se podía. No, nosotros tenemos la facultad de invitar, sí, pero no de citar. Y hoy invitamos a las instituciones, por fortuna algunas fue el IDU, que era muy importante. Pero nos resultamos con esta joya, ¿sí? Y es que en el debate de control político nosotros percibíamos de que ellos no estaban teniendo en cuenta el barrio. De hecho, ninguna persona en el barrio conocía el proyecto de la avenida de Transmilenio por la 68, y evidentemente hoy lo que quedaron en descubierto es que ellos no conocían el barrio, no sabían que el barrio existía, y ya tenían los estudios y diseños, tenían un puente encima del barrio. Lo otro es que el barrio está sin legalizar porque es una ocupación, y lo que nosotros hemos gestionado para que se legalice el barrio, siempre la respuesta es, el barrio no se puede legalizar porque está sobre la zampa del río, el barrio no se puede pavimentar porque está sobre la zampa del río. Y oh sorpresa, con la construcción del Transmilenio le van a poner una ciclorruta a la ronda del río, pero además le van a hacer una construcción en duro al piso. O sea, sí se podía pavimentar, sí se podía legalizar el barrio, pero pues siempre el desconocimiento de las instituciones sobre este tipo de asentamientos humanos que pasan por encima de la dignidad de la gente. Después de 47 años, el distrito comienza a reconocer un barrio, porque no lo conocía, pero no pueden pavimentarlo, no pueden darle las necesidades básicas
porque es ilegal. Entonces, ¿a qué está jugando el distrito? Es la gran pregunta. Y de pronto usted, como edil defensor de la población vulnerable, ¿qué se ha puesto a pensar y cómo, aparte de lo que ya nos ha dicho, de aquí en adelante, cómo va a trabajar en pro de esa parte de Kennedy? Claro, y no solamente de Kennedy, sino de todo Bogotá. Este es un fenómeno que no sucede solo en este caso particular, sino lo hemos detectado en muchos casos. Lo detectamos en la construcción de la avenida Alsacia, ¿sí? Que viene desde la localidad de Bosa hasta la localidad de Kennedy y cruza por la localidad de Puente Aranda, donde evidentemente el distrito simplemente diseña, pero no entiende qué va a pasar por ahí. Por ejemplo, en un sector de la playa, en la localidad también de Kennedy, hay más o menos 360 comerciantes y la Alsacia va a pasar por ahí y perfecto, nosotros estamos de acuerdo con que se haga la avenida Alsacia, estamos de acuerdo con que se haga la avenida Tintal, estamos de acuerdo con que se hagan las grandes obras que se necesitan en la ciudad para la descongestión, pero cabe la pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué el distrito no prevé que esos 360 comerciantes se van a quebrar durante 3 años? ¿De qué van a vender si ellos le venden repuestos a las tractomulas? Ellos reparan tractomulas en sus negocios. Si la vía se está construyendo, está claro que ellos no van a tener ninguna opción de ayudarle, de vender nada. Entonces, ¿cuál es la solución que el distrito les plantea? Entonces, fuimos a hablar con el distrito y dicen, no, pues que nosotros no sabíamos que ahí habían comerciantes. Pues claro, es que es un asesinamiento de comerciantes de más de 30 años y no los conocían. Así nos va a pasar y nos está pasando en todas las obras del distrito, especialmente en esta administración, y es que no hay un trabajo de territorio, no se cruza la información, pero sobre todo se quiere desconocer a la gente. Aquí lo importante, dice el distrito, son las obras. Incluso tienen el descaro de decir que aquí se debe priorizar el interés general por el particular, pero el interés particular, me refiero al interés de asentamientos humanos, la dignidad de esa gente, también está en juego en el medio de las grandes obras. Y también tiene que ser tenido en cuenta porque si no se están vulnerando derechos fundamentales como a la vida o esas 300 personas que tienen sus talleres de qué van a vivir. En la avenida Bosa compraron los predios y arrasaron con todos, nos hicieron una destrucción total de los predios que hay allí y digamos que para construir la vida se necesitan comprar los predios y demolerlos. Sí. Pero dejaron a merced de los ladrones a la gente que vive y que no le han podido comprar porque todavía no le han podido comprar todos los predios. Entonces hay casas desocupadas, derruidas, cerca a jardines infantiles, y entonces lo que está haciendo el AMPA es venirse a robar las casas que están demoliendo, pero aprovechan y se meten en las casas que están ocupadas, han intentado abusar de niñas, han robado a la gente, sirve de esconderos para que la gente haga y deshaga en esos sectores, y el IDU como si nada. Y yo tuve la posibilidad de hablar con el comandante de la policía y me dice, es que la policía no es celador de predios vacíos. Entonces esa no puede ser la respuesta por las comunidades. Aquí tiene que haber un plan integral de atención a toda la construcción o a todas las construcciones. Hablando, usted tocó un punto, la policía dice que no es celador de los predios desocupados. Entonces, ¿ustedes cómo han llevado, ustedes como ediles y ahora usted como concejal, cómo han llevado la relación de la policía cuando la policía hoy en día realmente no sirve para nada? Roban al ciudadano y todo sigue en las mismas. No, coloque un testigo o lleve la denuncia y mire a ver el nombre del que lo robó. Claro. Entonces, digamos, nosotros creemos que nosotros debemos gobernar con la policía. O sea, la policía es parte fundamental del Estado, del gobierno, del Estado en este caso. Se necesita para la policía para atender los problemas de la seguridad ciudadana. ¿Qué estamos reclamando nosotros de la policía? Legitimidad de la autoridad, del uso de la autoridad. Entonces, cuando la política del distrito, cuando la política de la nación pone a los policías en contra del ciudadano, se nos presentan hechos como ese. Por ejemplo, hace poco hicieron una entrevista y uno de los candidatos a la alcaldía tuvo la posibilidad de entrevistarse con un muchacho de los Laches, que era ladrón. Entonces, en la entrevista le dicen al muchacho que cuántos celulares se roba al día. Él dice que se roba 16 celulares al día. Bueno, que se roba los 16 celulares. ¿Cuántas veces ha estado preso? Una. Bueno, pero si se roba 16 celulares al día nunca lo han cogido. No, sí me han cogido. ¿Y entonces por qué no está preso? No, porque cuando me cogen me toca entregar la mitad del producido. O sea, le tocaba entregar la mitad de los celulares. Sí. O sea,
a ese nivel tenemos que empezar a llamar la atención de las autoridades y decir, oiga, ustedes o algunos de los policías están cometiendo faltas graves. Nosotros sabemos que el nivel de depuración de la policía en Bogotá es el más alto de la historia de Colombia, y eso nos parece bien, en la medida en que se hagan las investigaciones y se llegue a fondo, pero falta más. Nosotros, ¿qué queremos proponer para empezar a acercar nuevamente a la policía con el ciudadano? Es quitar dos temas del Código de Policía Nacional que volvieron, digamos, la gente siempre ha percibido al policía como alguien que golpea, lejano, que no atiende los llamados, etcétera, etcétera. Nosotros dijimos, aquí hay un tema fundamental, y es que del Código de Policía tiene que salir el vendedor informal como parte de las contravenciones. Bogotá tiene la potestad de hacer su propio Código de Policía. ¿Por qué no hacer y sacar al vendedor informal de las contravenciones? ¿Sí? Porque mientras que el policía esté ocupado persiguiendo vendedores informales, los ladrones hacen fiesta al otro lado, las mafias hacen fiesta al otro lado. Nosotros necesitamos que el policía se dedique a perseguir las mafias y los ladrones. A eso es que necesitamos la policía, no persiguiendo vendedores informales. Y lo otro es con el tema de que declaró hace poco la Corte Constitucional inexequible, y es el porte de la dosis mínima. Mientras que nosotros pongamos al policía a perseguir a todos los pequeños jíbaros y pequeños consumidores de marihuana en los parques, que está mal, o sea, yo creo que el consumo en general de psicoactivos tiene que tratarse como un tema de salud pública de manera gruesa. Bogotá tiene la plata para eso, pero no perseguirlos con la policía como delincuentes, porque finalmente son víctimas también del sistema y del narcotráfico. Aquí lo que necesitamos es que la policía se dedique nuevamente, insisto, a perseguir los ladrones y sacar el consumo, el porte mínimo de droga del Código de Contravenciones de Policía de Bogotá. Eso lo podemos hacer nosotros, tenemos la potestad para hacerlo sin violar el Código de Policía Nacional. Entonces creo que hay que articular temas tan sencillos como eso para ponerle a la policía en otra lógica. Porque además hay otro fenómeno, Carlos, que quiero resaltar aquí, que se nos está produciendo con este tema. La gente, como ya no cree en la policía, entonces está tomando la justicia por mano propia. Nosotros en Kennedy hemos tenido a la fecha 86 linchamientos, lo que significa que la policía no llega, cogen al ladrón y casi lo matan. Hemos tenido un homicidio por linchamiento, ¿sí? Y está claro que la gente que mata o golpea a una persona que ha sido sometida después de cometer un delito, es un delincuente también, ¿sí? O lo ha convertido la sociedad en un delincuente. Entonces decían hace poco que condenaron a una persona por desenfundar su arma y dispararle a un ladrón. Entonces, si la policía no responde, si las instituciones no responden a la seguridad de los ciudadanos, hechos como esos nos van a empezar a ocurrir mucho más seguido. Y de ahí a que se transforme eso en empresas de seguridad privada, y de ahí a las convivir, y de ahí al paramilitarismo, hay una línea muy delgada, y es un poco la advertencia que yo he venido haciendo y la preocupación que tenemos frente al tema de la seguridad. Bogotá tiene solo 5.000 policías en 3 turnos para cuidar casi 8 millones de personas. Nosotros no podemos seguir pensando que la policía con esta insuficiencia atienda todos los temas. Entonces, parte del presupuesto de Bogotá tendrá que ser para pie de fuerza, pero hay que, digamos, de alguna manera modular ese pie de fuerza. Ayer hablábamos con nuestro candidato a edil en la Candelaria, con Fernando Garzón, y en la Candelaria, por ejemplo, deberíamos sacar toda la policía en términos de la seguridad ciudadana y poner policía turística. A la Candelaria la visitan más turistas que a Cartagena. Entonces, ¿por qué tenemos toda esa militarización del centro en lugar de poner policía turística que sea más amable con el turista, que sepan inglés, que los puedan orientar, que mejor dicho sea mucho más cercano al ciudadano, y destinar parte de toda esa infraestructura militar que tenemos en el centro de la ciudad y llevarlas a las localidades, digamos, más críticas como Suba, Engativá, Ciudad Bolívar, Kennedy, que están sufriendo hoy el embate, y Bosa, están sufriendo hoy el embate de las estructuras criminales de manera más compleja, y crear un grupo de investigación de inteligencia y de contrainteligencia para que ataquen las manzanas podridas que están dentro de la institución de policía. Bueno, hace poco la Corte Constitucional también tumbó varios artículos del Código de Policía, entre ellos da como cierta libertad al consumo de licor, droga,
y otros en los parques. Pero como que la gente no ha logrado entender, tumba es para que el Congreso redacte bien claro esos artículos del Código de Policía, porque estaban un poco mal enfocados. ¿Usted cómo ve esto? Pues primero que yo creo, yo soy un convencido de las libertades individuales. Sí. O sea, yo creo que si la gente toma la decisión consciente de consumir, lo puede hacer. Si la gente toma la decisión consciente de beber, lo puede hacer. Pero lo primero, no tenemos un sistema educativo que ayude a formalizar esa conciencia para que la toma de decisiones sea efectiva. Hay países como Holanda que tenían el mayor consumo del mundo en términos de psicoactivos, que han ido reduciendo efectivamente ese consumo por medio de la educación. Pero estuvimos en un foro de seguridad con Ariel Ávila hace un par de días nomás y las cifras son diferentes. Por ejemplo, el menor consumo en jóvenes es el de marihuana, que es lo que más o menos uno percibe en los parques, que es lo que se vende el hachís, el punto rojo, el creepy, que es lo que se vende en los barrios, en los parques. Realmente el mayor consumo hoy está en las drogas sintéticas, en las pepas, que no se venden en los barrios populares de Bogotá, se venden en los colegios high de la ciudad. Entonces la pregunta es, ¿vamos a tener la misma política implacable con los colegios grandes de renombre en la ciudad que consumen ese tipo de psicoactivos? Porque dentro del Código de Policía no se está diciendo nada de eso. Dentro del Código de Policía exclusivamente se dedica a los parques, y no son los parques de los barrios high de la ciudad, se está refiriendo a los parques populares. Entonces, bueno, si la política es para unos, pues debe ser también para otros. Para otros. Bueno, entremos en materia. Usted como concejal, ¿qué proyectos lleva para defender a la ciudadanía en general y de las manos de los depredadores del neoliberalismo? Bueno, hay tres puntos que para nosotros son básicos para enfrentar el neoliberalismo en Bogotá. El primero tiene que ver con la defensa del ambiente. O sea, el neoliberalismo tiene un enfoque sistemático en acabar con el medio ambiente de las ciudades. Sin duda alguna, perciben las ciudades como centros de negocios. Nosotros decimos que en las ciudades hay estructuras ecológicas que evidentemente tienen que ser defendidas. ¿Cuáles son esas estructuras ecológicas que tienen que ser defendidas? Primero, la reserva Thomas van der Hamen, que sin duda alguna no solo debe convertirse en un gran pulmón para el nororiente de la ciudad y en general para el norte y para la sabana, ¿sí? Sino es la conectividad del agua entre los cerros orientales y la sabana de Bogotá. Si nosotros dejamos que Peñalosa meta esas 5.000 viviendas allá en la Thomas van der Hamen, sin duda alguna nos vamos a quedar sin reserva de agua en los próximos 60 años. O sea, ese cálculo hay que hacerlo, porque eso no está allí, no está en las cuentas de la gente. Lo segundo, defender los cerros orientales. Sin duda alguna, esa obsesión de Peñalosa de meterle cemento a todo lo verde es muy complicada y muy difícil de manejar. Está proponiendo el sendero de las mariposas. Ya vimos y demostró cómo él es capaz de beneficiar y cambiar los decretos y los artículos para beneficiar a sus amigas las constructoras en el proyecto de la CARO. Y a ese proyecto le quiere extender lo que él ha llamado el sendero de las mariposas, que va desde la CARO hasta el Cerro de Guadalupe, un puente de cemento entre la CARO y el Cerro de Guadalupe, es que para que la gente pueda turistear por entre ahí. Monserrate y Guadalupe. No, desde la CARO. ¿Desde la CARO? Desde la CARO hasta el Cerro de Guadalupe, por todos los cerros orientales. Quiere hacer una estructura de cemento, por supuesto eso acabaría sin duda los cerros orientales, perderíamos toda la conectividad y toda la vida que allí habita gracias a que no ha entrado la mano del hombre, porque la gracia de los cerros orientales es que los seres humanos no hemos podido permear por fortuna esos maravillosos espacios. Otro de los sectores gravemente amenazados es el Mochuelo Alto, que es nuestro límite con el páramo de Sumapaz. Valga la pena recordarle a los oyentes que el páramo de Sumapaz es el páramo más grande del mundo, que le sirve no solo de agua a Bogotá, sino a la Amazonía. ¿Sí? El agua del Sumapaz es la que llega a la Amazonía y la que hace que la Amazonía sea la gran selva y el gran río que es hoy el Amazonas. La propuesta de Peñalosa fue, primero, ampliar la vida útil del relleno sanitario de Doña Juana.
pero no solo eso, la va a ampliar por 40 años, sino que adicionalmente quiere extender el relleno de la parte del Mochuelo Bajo hasta el Mochuelo Alto, que es el límite con el páramo de Sumapaz. O sea, él lo que quiere es llegarle al páramo y tirárselo, esa es la expresión correcta. No le basta con los miles y miles de litros de lixiviados que el relleno sanitario le mete al río Tunjuelo y que lo tiene totalmente dañado, pero además toda la afección que tiene a las localidades de Usme, Tunjuelito y Ciudad Bolívar. Entonces eso también hay que defenderlo. Acaba de anunciar que va a hacer un proyecto de vivienda en el humedal del Tunjuelo, sobre el humedal del Tunjuelo. Por supuesto, ese reservorio de agua es el que ha evitado que el río Tunjuelo acabe con el sur de la ciudad. Mejor dicho, si no hubiese sido por esa obra que se hizo en el gobierno de Lucho y por esa extensión del humedal, hoy el sur de Bogotá hubiera desaparecido por un desbordamiento del río Tunjuelo. Recuerden que hace más o menos unos 10, 15 años el Tunjuelo se desbordaba y acababa con la localidad de Tunjuelito. Hoy, por fortuna, eso no sucede, pero si Peñalosa le mete cemento a ese humedal, correríamos nuevamente el mismo riesgo. En el occidente estamos igual, le quieren meter el sendero de ciclorrutas al río Fucha, quieren meterle un sendero de ciclorrutas al río Bogotá, pero adicionalmente con la avenida Alsacia va a talar 1000 árboles del bosque de Bavaria y el plan parcial Bavaria pues acabará definitivamente con el bosque y talarán esos cerca de 11.000, 12.000 árboles que tenemos en el bosque de Bavaria, que son el pulmón de la localidad más contaminada del mundo. Y lo que está haciendo ahorita en el humedal Salitre, que está talando los árboles, pero adicionalmente también en el humedal Tibabuyes, en la localidad de Engativá. O sea, este es un depredador de miedo. Nosotros queremos presentar un proyecto de acuerdo, Carlos, en el Consejo de Bogotá, donde se busque la concertación de las grandes obras de la ciudad. Estamos seguros de la conciencia del cuidado de esos espacios verdes por parte de la ciudadanía, lo han demostrado en la calle peleando contra Peñalosa, contra la ESMAD, etcétera, etcétera. O sea, la ciudadanía entiende y comprende que esos escenarios son muy importantes para la existencia del ser humano y la coexistencia pacífica entre especies. Es otro tema que no entiende Peñalosa. Pero sin duda alguna, si la administración no le pregunta a la gente qué es lo que hay que hacer, pues obviamente los va a cometer mil arbitrariedades, dentro de ellas estas pocas que les acabo de decir. Presentar un proyecto para que todo proyecto de gran envergadura e infraestructura en la ciudad tenga que ser concertado con la ciudadanía. Ese es el primer proyecto que queremos presentar. Bueno, en estos últimos meses, la justicia, de pronto diría yo, ha sido bien aterrizada en el sentido de que le han negado la construcción del Transmilenio por la carrera séptima. Bien sabemos, y para los oyentes, los que no conocen la carrera séptima desde la calle 32 hasta la calle 100 es angosta, pero no solamente lo angosta, sino también tiene un promedio de 30 o 25 años promedio de vida, muchas edificaciones nuevas, muchos sitios que tiene cerro. Usted, si llega al Consejo, trancaría en definitiva esta obra y que nada beneficia a la ciudadanía, aunque dicen muchos que sí beneficia. No, aquí hay un tema clave y es la intención de la carrera séptima no solo es beneficiar el negocio de Enrique Peñalosa, que es vender buses Volvo, eso nos queda claro a todos y a todas. No, aquí la intención de Peñalosa era cerrarle el paso definitivamente al metro de Bogotá. El construir el Transmilenio por la carrera séptima implicaría que no se podrían desarrollar más líneas del metro hacia ningún otro lado, porque bloquearía cualquier tipo de intersección sobre la séptima. Digamos, la ventaja del fallo del juez, no solo por los absurdos cálculos que hace de tumbar la mitad de la séptima de edificios gigantescos, históricos, de gente que llevó muchos años, pero además de las nuevas edificaciones que hay allí, es que evidentemente toda la intención era cerrar la posibilidad del metro y que Bogotá estuviera condenada, como nos quiere condenar, al sistema de buses rojos, que es el Transmilenio, que es el negocio de Peñalosa. O sea, aquí había esa clara intención. Si a mí me preguntaran hoy, Carlos, que si yo me opondría a construir más Transmilenio en la ciudad, yo diría que sí. Yo creo que Bogotá no soporta una troncal más de Transmilenio. Aquí lo que corresponde es hacer líneas de trenes ligeros en las principales avenidas, en la 68,
en la Boyacá, como lo tiene Medellín. O sea, Medellín es 2 veces más pequeña que Bogotá y ya tiene una línea del metro, tiene sistema de conexión de tranvías eléctricos, tiene los cables. O sea, aquí lo absurdo de esta administración es pensar que lo único que hay para hacer es el Transmilenio. Acá se deben desarrollar los sistemas de claves en las grandes montañas, San Cristóbal, el otro de Ciudad Bolívar y el de Usaquén, y por supuesto priorizar el sistema eléctrico, que es el que le favorece a la ciudad de Bogotá. Hablando del sistema de transporte eléctrico, en muchas ciudades latinoamericanas, inclusive menos desarrolladas que Bogotá, tienen buses eléctricos, porque a la administración Peñalosa le quedó grande hacer licitación para este tipo de buses. Aún más, he venido escuchando que es que no hay firmas que hagan buses articulados eléctricos, y es una gran mentira. Por supuesto que es una gran mentira, y no lo hacen no porque le quede grande, Carlos, sino porque no le interesa. Él le quería comprar los buses viejos a la Volvo, que ya no aceptan en Europa, ni siquiera son Euro 6, que son, digamos, de las mínimas emisiones, porque en Europa entiende que esas mínimas emisiones son altamente contaminantes, y entonces, como ya no los pueden vender en Europa, la Volvo se los metió a Peñalosa toditos, y Peñalosa, por supuesto, feliz con el negocio, le hizo una licitación enorme de 1.200 buses para las troncales de la Caracas y de la Autonorte. Viene la de las Américas, que muy seguramente va a ser así. Incluso también el reclamo que le hizo la Asociación de Gas, que dice que ellos también podían tener buses a gas, pero los buses a gas producen 40% más gases de efecto invernadero que los buses de combustión de energías fósiles. O sea, ambos buses son altamente contaminantes, tanto el de gas como de diésel. Aquí lo que correspondía era hacer una licitación de buses eléctricos que en el mundo entero, Carlos, está probado que funcionan y que sirven. Ayer se le barró un bus, el otro no le cerraron las puertas, hoy se volvió a barrar otro. Está claro que nos compraron fue un poco de chatarra vieja que ya no aceptan en Europa y se nos la vendieron acá. Con toda la intención, no a espaldas del alcalde Enrique Peñalosa. El alcalde Enrique Peñalosa es consciente de que nos estaban vendiendo contaminación diésel. Desde el primer momento en que construyeron las troncales. Claro, no, es que desde la primera, desde la Caracas Autonorte, sabía que él le quería era vender buses a Bogotá, y eso fue lo que se dedicó. Incluso se lo vendió a todo el país, porque Bogotá, Cali, Barranquilla, Cartagena, Medellín, Pereira han desarrollado este tipo de sistemas de buses articulados, pero todos son con diésel. Incluso Pereira va a comprar buses eléctricos, incluso Bucaramanga va a comprar buses eléctricos, incluso Barranquilla va a comprar buses eléctricos. Medellín ya los compró, ya los compró. Bogotá no, porque el negocio socio es otro. El negocio es otro. Bien por no permitir desde el Consejo, ojalá usted llegue a ser concejal y que no se permita la construcción de una troncal por la carrera séptima, y que ojalá que resistamos o se resista y los habitantes de la carrera séptima resistan hasta que salga Peñalosa. Hablando, los vendedores informales han sido sujetos de persecuciones, pero no hay soluciones para ellos, de ninguna índole. Ustedes desde el Consejo, ¿qué acuerdo sacarían, pero en beneficio de los vendedores ambulantes y que puedan trabajar? Bueno, lo primero que hay que decir es que en la venta ambulante hay más de 16.000 familias en la calle. O sea, ese no es un problema pequeño, es un problema gigante. Y lo segundo es que no hay que entenderlo como si los seres humanos que vendieran en la calle fueran un problema para la ciudad. De hecho, parte del desarrollo económico que tiene la ciudad es gracias a los vendedores informales. Imagínense, tenemos el 62% de la informalidad en Bogotá. Si esa gente que hoy vende en la calle decidiera dedicarse a robar y no a vender y a ganarse la vida honestamente, ¿cómo estaría Bogotá? Peñalosa, cuando llegó, el primer acto de gobierno fue despedir 26.000 trabajadoras y trabajadores de todas las entidades públicas del distrito. Esa gente, ¿qué cree que se puso a hacer, Carlos? Se puso a vender dulces en la primera esquina que le parqueó porque no tenían otra opción. Entonces, este es un tema grande donde el distrito tiene la principal responsabilidad, y es contratar la mayor cantidad de gente posible. El distrito debe ser el primer empleador del país porque tiene la capacidad económica para contratar, o si no, vamos a generar ese tipo de cosas.
Lo segundo es sacarlo, como ya lo dije, las contravenciones de policía. No podemos seguir persiguiendo a los vendedores informales. Los vendedores informales son trabajadores, como lo ha dicho el auto de la Corte Constitucional, y se les debe respetar su dignidad y el derecho al trabajo y a la subsistencia mínima. Pero deben haber unos acuerdos sobre el uso del espacio público, en eso estoy totalmente de acuerdo. Hay mucha gente que a uno le reclama la ocupación excesiva del espacio público. Tiene que haber una concertación, pero debe partir desde ahí, de la concertación. Y por supuesto, que el IPES, que es una institución obsoleta, que fue creada para atención prioritaria en términos de la venta informal, no ha dado pie con bola con eso. El IPES es una de las instituciones más inoperantes que hay en la ciudad de Bogotá, y peor en esta porque se volvió un botín burocrático y no realmente una institución que atienda a la población vendedora informal. Pero tiene que ver con otro punto también grueso, y es que en Bogotá no hay una política de trabajo decente, Carlos, que tiene que ver con esa pelea contra el neoliberalismo que tenemos en Bogotá, y es que en la medida en que no se formalice el trabajo en el distrito y no se priorice la necesidad de que todos los trabajadores del distrito estén con contratos dignos y sigamos con esos contratos a destajo de prestación de servicios de un mes, de 2 meses, de 3 meses, donde la gente tiene una inseguridad y una incertidumbre, especialmente las madres cabezas de familia, especialmente los padres de cabeza de familia que tienen hijos y que sus recursos y sus ingresos dependen exclusivamente de esos contraticos que el distrito le está dando. Y además, para acabar con esa maquinaria clientelar que se han vuelto las órdenes de prestación de servicio en Bogotá, nosotros necesitamos que a la gente se le dé un trabajo digno, se le dé por contratos de trabajo dignos según los lineamientos mínimos de la Organización Internacional del Trabajo. Eso es lo que requiere Bogotá para empezar a mejorar las condiciones de vida y que haya menos venta informal. Esa es la única manera y la única ruta para que eso suceda. Y eso estaría encaminado en trabajarlo usted como un proyecto. Sin duda, de hecho Yesid García, que es nuestro concejal, que hace parte de este equipo de trabajo que va a llegar al Consejo en el próximo octubre, él creó la política de trabajo decente en el gobierno de Gustavo Petro. Lo que pasa es que en este gobierno nos mochilaron, ¿sí? Pero hay que resucitar esa política de trabajo decente, volverla a un proyecto de acuerdo y obligar al distrito a contratar de manera regular a sus trabajadores. Bueno, desde hace unos 19, 20 años ha existido una problemática social, política y económica. Los trabajadores del San Juan de Dios y Instituto Materno Infantil. Para los del San Juan de Dios llevan 19 años, para los del Materno Infantil 20 años. Usted como concejal en que llegue a hacerlo, ¿cómo resolvería este conflicto? Y además porque el gobierno, el liquidador, les viene negando todas sus acreencias laborales diciendo que ya les pagó cuando es mentira. Claro, pues eso hay que hacerle un control político desde el Consejo, porque el distrito tiene alguna parte de responsabilidad en ello, pero la mayor o el grueso de esa liquidación está en el Ministerio de Salud. ¿Sí? Nosotros tenemos o de Hacienda. Lo que pasa es que el Ministerio de Salud es el encargado de la cartera, y es que tiene que trasladar los recursos. Obviamente hay que evaluarlo con el Ministerio de Hacienda, porque es quien gira, pero realmente quien es el directo responsable es el Ministerio de Salud. Petro hizo una gran intervención en el San Juan, quiso reaperturarlo, incluso trayendo a los trabajadores que estaban allí conviviendo, porque llevan muchos años en ese espacio. Desafortunadamente, en ese intento de resucitar el San Juan de Dios, que todos valoramos y que todos creíamos que iba a volver a ser el gran hospital de los pobres de Bogotá, pues Peñalosa lo echó para atrás y lo terminó convirtiendo en un centro de salud de menos de segundo orden. O sea, aquí toda la política ha estado en contra de la ciudadanía. Lo fundamental es que intentamos en el próximo gobierno, que espero que sea el de Claudia López, resucitar el San Juan de Dios, que está listo. O sea, la infraestructura está lista, simplemente se necesita voluntad política. ¿Por qué apoyar a Claudia López cuando Claudia López ha brincado de orilla en orilla? Recordemos que hace 20 años ella fue funcionaria de Enrique Peñalosa, cuando trabajó con el anterior, con la acción comunal de ese entonces. Luego fue alcalde o alcaldesa local de Santa Fe. Luego se convirtió en promotora para que Peñalosa subiera o llegara a la presidencia. Luego como alcalde.
porque ese brinquito ya uno, como dice mucha gente, ¿en qué alcalde o qué candidato a la alcaldía confío? Sí, digamos que, por supuesto, yo respeto las razones por las cuales Claudia trabajó. Yo creo que es una mujer excepcional, inteligente, como cual más, y que por sus cualidades académicas, no políticas, pero sí académicas, trabajó en la administración de Enrique Peñalosa. Cuando tomó la decisión de apoyar a Enrique Peñalosa en la Alianza Verde, que fue el que ganó la consulta, pues le tocaba, porque era el candidato que ganó la consulta, y ella era senadora o candidata al Senado de la Alianza Verde, y eso la convertía en vocera del candidato único del partido, y sin duda alguna le tocaba respaldar a Peñalosa. Pero ella ha sido muy crítica con la administración de Peñalosa. Creo que no ha tenido más de 2 acercamientos con la administración, y si uno lee sus comentarios en Twitter o en las redes sociales o en sus entrevistas, se da cuenta de que entre el modelo de Peñalosa y el próximo modelo de Claudia López hay una distancia enorme. Ella sí cree en resucitar lo social, cree que hay que meterle algo de organización y algo de gerencia a algunos temas donde yo coincido también. No todo puede ser filosofía, pero evidentemente creo que va a ser una gran alcaldía. Y lo segundo es que sin duda alguna con Peñalosa está Cambio Radical y está el uribismo, y si alguien puso preso a la mitad de Cambio Radical y a la mitad del uribismo es Claudia López. O sea, no hay un factor común hoy entre Peñalosa y Claudia López. Bueno, ya para ir finalizando, y gracias por haber aceptado la invitación, Francisco Castañeda, candidato al Consejo de Bogotá por Alianza Verde y, obvio, por el Partido de los Trabajadores de Colombia, el PTC, que está adscrito a Alianza Verde. Gracias por haber aceptado. ¿Qué mensaje le manda usted a nuestros oyentes de Suba al Aire, 88.4 FM Radio de Vida y el ABC Libertario? Bueno, nosotros somos una propuesta rebelde que le ha demostrado desde la localidad de Kennedy que hemos sido propositivos en el gobierno de Gustavo Petro y resistentes en el gobierno de Enrique Peñalosa, que nosotros sabemos hacer oposición juiciosa, disciplinada, democrática, pero también sabemos ayudar para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la ciudad de Bogotá. Nosotros lo hicimos bien por Kennedy y les garantizamos que lo vamos a hacer bien por Bogotá. Por eso recibimos 2 veces la mención a Mejor Edil en la localidad de Kennedy, y además por eso organizaciones como la Plataforma Alto de Defensa de los Derechos de los Animales está jugada a fondo en esta candidatura, con otro cúmulo de organizaciones ambientales y sociales con las cuales vamos a sacar adelante esta ciudad, con Claudia López como alcaldesa, Francisco Castañeda en el consejo y una docena de ediles y edilesas que muy seguramente van a ser parte de las juntas administradoras locales, después de un maravilloso resultado que tuvimos en la consulta del 9, con cerca de 5.000 votos obtenidos en la consulta y con 10 y 11 ediles y edilesas elegidos en cada una de las listas de la Alianza Verde en la localidad de Bogotá, siendo Kennedy y Antonio Nariño las más votadas, Ciudad Bolívar la segunda votación, Engativá la tercera votación, y así sucesivamente con grandes resultados. ¿Y cuántos candidatos a edil tiene usted? En este momento tenemos 11 edilesas y ediles, candidatos. Y estamos esperando 2 razones. Tenemos un acuerdo maravilloso con nuestra querida edilesa de Chapinero, Marcela Clavijo, que le quiero mandar un saludo enorme, ella sería nuestra edilesa número 12. Y estamos en algunos diálogos en otras localidades, que en estos días les daremos algunas sorpresas porque ese número puede aumentar entre 12 y 15. Qué bien. ¿Y cómo ve la candidatura a edil de Engativá de Fabián Peña? Ese va a ser nuestro edil, nadie lo veía en la consulta. Todo el mundo decía que Fabián perdía la consulta en Engativá, y miren, sacó la tercera votación. Vamos a dar sorpresas el 27 de octubre con Fabián en Engativá. A dar sorpresas el 27 de octubre. Bueno, Francisco, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Carlos, muy feliz de compartir estos micrófonos de Suba al Aire. Un abrazo enorme a toda la ciudadanía que nos escucha, y en especial a la localidad de Suba, que es parte también fundamental de nuestro proceso político. Muchas gracias. Bueno, esto ha sido el ABC Libertario, periodismo alternativo, independiente y libertario, con la entrevista de uno de los candidatos, de uno de esos tantos candidatos que llegarán al Consejo, que pretenden llegar al Consejo con trabajo realmente comunitario en defensa de las comunidades, como es el caso de Francisco Castañeda, quien pertenece a Alianza Verde y al PTC,
adscrito a Alianza Verde. Así que muchas gracias, Francisco, y feliz tarde a todos nuestros oyentes.